A lo largo de la historia de Mesoamérica, pocas figuras han despertado tanta fascinación y tanto respeto como Quetzalcóatl. Su presencia atraviesa siglos, culturas y territorios. Aparece en las piedras de Teotihuacán, en los códices mexicas, en los relatos toltecas y en la memoria viva de los pueblos de la náhuatl. Pero Quetzalcóatl no solo es un dios antiguo, es un símbolo que respira, que evoluciona, que permanece. Históricamente, Quetzalcóatl es una figura compleja. Fue considerado creador, civilizador, maestro del calendario, patrono del conocimiento y señor del viento. Pero también fue un hombre, Seacatl Topiltzin, sacerdote y gobernante en Toyán, cuya vida de sabiduría, ética y sacrificio marcó profundamente a su pueblo. En esta dualidad, Dios y hombre, mito e historia, se encuentra uno de los legados más profundos de la espiritualidad mesoamericana. Simboliza la unión de dos mundos, la serpiente que toca la tierra y las plumas que se elevan al cielo. Esa imagen nos recuerda que todos nacemos entre lo sagrado y lo humano, entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Su mito del nacimiento, ya sea desde una concepción divina, un sueño, una esmeralda o una herida, nos habla de un origen que no es lineal, sino misterioso, luminoso y lleno de posibilidades. Reconocer a Quetzalcóatl hoy no es mirar al pasado con nostalgia, es recuperar una brújula espiritual. Es volver a conectar con la sabiduría ancestral que entendía que el ser humano está llamado a elevarse sin perder la raíz, a cultivar conocimientos sin olvidar la humildad, a renacer una y otra vez hacia la luz. En un mundo que ha perdido profundidad, Quetzalcóatl nos invita a recordar quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Por eso, hoy abrimos este programa para dialogar, explorar y honrar esta figura extraordinaria. Porque comprender a Quetzalcóatl, en lo histórico y en lo simbólico, es comprender un puente entre nuestro origen y nuestro destino, entre nuestra tierra interior y nuestro cielo espiritual. Para hablarnos al respecto tenemos la presencia de Jesús García Fabián. Él es licenciado en Intervención Educativa para la Universidad Pedagógica Nacional y maestro en Desarrollo Personal y Mindfulness, con más de 30 años de experiencia como guía de turistas en la zona arqueológica de Tula. Ha dedicado su vida a la investigación, enseñanza y difusión de la cosmovisión prehispánica. Ha sido docente, subdirector y asesor académico en diversos niveles educativos. Su formación incluye diplomados y seminarios en Historia Universal, Psicología, Competencias Docentes, Derechos Humanos, Coaching Educativo, Psicomagia y Registros Akáshicos, integrando la pedagogía con la espiritualidad y el desarrollo humano. Actualmente es presidente del Consejo de Abuelos de los Pueblos Originarios del Estado de Hidalgo y colabora en proyectos del gobierno del Estado de Hidalgo, orientados al rescate cultural y la conciencia ancestral. En su compañía, hoy presentamos Quetzalcóatl Divinidad, Quetzalcóatl Hombre. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saluda Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Bueno, hoy tenemos pues un tema apasionante y que de alguna manera tenemos que arropar todos los mexicanos porque pues en verdad ahí está nuestra esencia, ¿no? Siempre estamos buscando como por muchos lados, pero nuestra propia tradición, nuestra propia historia, pues es tan hermosa y tan completa, tan vasta. Hoy vamos a tratar de Quetzalcóatl, divinidad, Quetzalcóatl, hombre, con Jesús García. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, pues aquí para compartir nuevamente algo de, pues parte del conocimiento que hemos adquirido a través del tiempo. Qué bueno que estás nuevamente con nosotros y bueno, pues yo creo que nuestros amigos, ya que te conocen de la vez anterior, en el programa que hicimos anteriormente contigo, pues se han quedado muy interesados en tu forma de transmitir el conocimiento y de lo que nos puedes aportar, ¿verdad? Pues hoy, amigos, nos vamos a acercar a una de las figuras más poderosas de la memoria espiritual de Mesoamérica, Quetzalcóatl. Pues es aquel que es Dios y a la vez hombre, mito y a la vez historia. Su nombre no es solamente un personaje, es un símbolo. La serpiente que recuerda a la tierra, las plumas que recuerdan al cielo, un arquetipo nacido para enseñarnos que lo divino no está separado de lo humano.
sino que se gesta dentro de un mismo vientre de la experiencia humana. Pues hoy espero que este diálogo y estas enseñanzas les sean de mucha utilidad y que también los apasione como a mí conocer más de nuestra historia. Pues adelante, Jesús. Bueno, pues nuevamente gracias por la invitación y pues sí, es un tema complejo porque, como decía Miguel León Portilla, el maestro decía, bueno, pues tenemos dos visiones, la visión de los vencedores, la visión de los vencidos. Y creo que Quetzalcóatl, desde un origen, eh, es es muy visceral por las mismas fuentes, porque pues aquí sí cabe remarcarse que lo que más podríamos retomar de entre las fuentes de Sagún, Durán, las historias tolteca-chichimeca, los anales de Cuautitlán, lo que menciona Fray Diego de Landa, por ejemplo, lo que también se describe a través del Popol Vuh, el Chilambalam. Y es ese origen, ese génesis de una figura ícono de México, pero va más allá de una simple víbora, porque vamos a hablar precisamente de la parte simbólica, de la parte mágica, que precisamente se enlaza en diferentes regiones de México. Ujú. A través de, pues, del origen de ese génesis que nos mencionan algunos autores, esta figura parte precisamente con la creación. La leyenda dice que Ometeo, el dios dual, tuvo cuatro hijos, entonces pues pelean mucho, decide separar el cielo de la tierra y entonces precisamente lo divide en cuatro rincones y los envía ahí como castigo para evitar que pelearan. Estos son el Quetzalcóatl con sus hermanos, con Tlaloc, por ejemplo, voy a hablar desde la cosmovisión tolteca, con Tezcatlipoca, con Centeotl. Entonces, al separarlos es precisamente para formular un equilibrio y evitar que obviamente pues estos sigan peleando, pero se dio cuenta que no era suficiente, así que decidió enviar a su hijo predilecto, que era Quetzalcóatl, Quetzalcóatl el bueno, porque además lo asocian con los colores, Quetzalcóatl el rojo, Quetzalcóatl el amarillo, Quetzalcóatl el blanco o Quetzalcóatl el azul. Entonces, pues decide enviar al blanco al inframundo porque precisamente se da cuenta que no es suficiente el hecho de haber dividido en cuatro rincones y separando el cielo de la tierra. Decide crear a los hombres, entonces va precisamente Quetzalcóatl y rescata los huesos de los antepasados que tenían precisamente allá en el inframundo, allá en el Mictlán, y que resguardaba precisamente Mictlantecutli y Mictlancíhuatl. Entonces él lleva al Xoloscuincle, lleva al perro que lo va ayudando a cruzar el río y los diferentes niveles de los que hablábamos con el culto a la muerte. Y entonces una vez que se presenta ante precisamente Mictlantecutli, eh, el Xoloscuincle, el perrito bermejo, va a empezar a romper los trastes, los platos, los jarros, y entonces va a distraer a Mictlantecuhtli. Él rápidamente le presenta una ofrenda, es un chalchihuite, es un pedazo de piedra verde, Ujú. para que precisamente éste le devuelva los huesos de los antepasados. Pero cuando precisamente ya va en salida, porque ya se ha dado cuenta, es Mictlantecuhtli, que ya él ya va de salida, entonces empieza a perseguirlo y dice que los gritos, los chillidos, porque así mencionan algunos, pues dice que destruían cráneos y destrozaban las orejas, que son chillidos muy fuertes. Entonces, en esa salida muy estrepitosa que tiene, pues se tropieza y entonces se va a caer y pues en esa caída pues se van a fracturar algunos de los huesos que trae. Entonces ya una vez que logra salir de este inframundo, tiene que autosacrificarse para dar vida a los hombres nuevos, entonces toma una espina de maguey, se punza el genital
y entonces con esta sangre da vida a los hombres nuevos. Eh, y precisamente se dice que, pues por eso, pues algunos nacieron bajitos, otros nacieron más altos, porque precisamente después de haberse fracturado, pues así salieron los hombres, bajitos y altos. Eh, También se dice que en esa salida, pues le fue entregado el maíz, y este maíz se lo entregó precisamente a las hormigas, quienes durante mucho tiempo, pues lo estuvieron guardando, lo estuvieron cuidando, para que precisamente una vez que los hombres ya estuviesen listos, pues les fue entregado el maíz para que pudieran alimentarse, para que pudieran tener precisamente una vida. Y es ahí donde se versa precisamente que somos la cultura del maíz. Eh, Así se dio digamos, el surgimiento de como divinidad, pero constantemente se está ligando al hombre, porque pues ahora el hombre se siente como en ese compromiso, en esa fusión con la divinidad, de precisamente tratar de producir un equilibrio. Y ese equilibrio, pues, se hace a través de diferentes actividades. Empieza a surgir esta idea de que durante determinados tiempos, durante estos segmentos históricos míticos, pues se van a hacer ofrendas para precisamente tratar de mantener un equilibrio entre, no solo entre las divinidades, sino que sea también una forma de agradar precisamente a sus divinidades, y en este caso a Quetzalcóatl. Y así es como el hombre poco a poco en ese afán de representar precisamente ciertos eventos asociados a las divinidades, pues empieza a darse cuenta de que la misma naturaleza le va beneficiando de todo. Así, a través de esto, se da cuenta que todo tiene un inicio, tiene un fin, y poco a poco en ese concepto de dualidad también van representando precisamente a las divinidades. Es por eso que arqueológicamente, pues bueno, digamos que la figura más antigua del formativo, pues la tenemos precisamente con los llamados olmecas, en la estela C que se menciona de la venta, que es una figura que data del 700 antes de la era cristiana, donde pues se puede observar pues una figura muy rudimentaria. Es una víbora con un personaje que está sedente, y esta víbora pues trae dos, tres plumitas, y la podemos ver como pues como una víbora muy, digamos, muy rudimentaria. Y poco a poco, con el tiempo, esta serpiente fue tomando una figura mayor. De hecho, con los teotihuacanos, por ejemplo, ya durante el clásico, hay dos centros ceremoniales muy importantes en ese momento. Sería Tehuacán o Teotihuacán, y sería Xochicalco, que es el centro por excelencia, tanto astronómico como de Quetzalcóatl, como centro ceremonial. Entonces, en Teotihuacán, pues nos damos cuenta que en Tehuacán vamos a encontrar una serpiente ya más estilizada, ya digamos más fina, una serpiente que aparece incluso de forma horizontal, porque esta figura, como aparece con elementos conchas y caracolas, esto de origen marino, pues obviamente pues empieza a ligarse al agua que corre, al agua que se desplaza a través de los campos, y poco a poco toma una figura más compleja. ¿Por qué? Porque ahora ya se empieza a asociar al agua que corre, al agua de los ríos. Y en Xochicalco, porque pues es el centro ceremonial por excelencia. Podríamos decir que Quetzalcóatl es ahí donde se refina en el sentido cósmico, pero también en tiempo. ¿Por qué? Porque de ahí, de Copán a Xochicalco, que son los dos centros ceremoniales considerados donde se hacen ajustes calendáricos, pues una de las figuras mayores que aparece va a ser precisamente Quetzalcóatl. Con el tiempo, esta figura se fue haciendo más compleja, y tenemos que llegar al punto donde
Por lo que mencionan algunos autores, ahí pues sí, sí es importante que mencionemos a Lorenzo Journet, Acosta, Jorge Rufino Acosta, y entonces tendríamos que referirnos a lo que son los colapsos de los grandes centros urbanos, se llama el epiclásico, y en este tiempo, estamos hablando ya antes de la Tenochtitlan, en este siglo, cuando surgen los estados militarizados, pues se hace una figura donde se hace, digamos, un crisol mucho más complejo todavía, porque no solamente tenemos que hablar ahora de la figura física que estamos acostumbrados a observar, sino que ahora ya va a estar ligada también a una historia. Después del año 400, 500, vamos a poder observar ciertas movilizaciones de grupos. Esto es principalmente porque las fronteras, que en algún momento nos describe Paul Kirchhoff, van a empezar a colapsar y precisamente las movilizaciones de norte a sur son más claras. Surgen algunos estados como sería el estado tolteca y precisamente el primer asentamiento de estos pues lo vamos a encontrar precisamente con digamos, la parte sur de lo que es ahora la Ciudad de México, un lugar que llaman Culhuacán o Culhuacán, un lugar donde se menciona la llegada de un grupo del norte, y es ahí donde empiezan a aparecer figuras como la serpiente de nubes, Mixcoatl. Mixcoatl, serpiente de nubes, es una figura que aparece en algunas regiones como es Hidalgo, como es Morelos, por la región del Teposteco, donde se dice que conquista estas tierras habitadas por agricultores, pero se menciona que en un paso hacia la región de Morelos, pues una mujer se cruza en su paso, se describen en algunos textos que pues antes, cuando una mujer se cruzaba frente al guerrero, pues le tenía que dar muerte. Y en este caso Mixcoatl va a tratar de matar a esta mujer, pero esta le va a detener los escarrizos con las manos. Es por eso que le va a llamar Chimalma, que significa mano escudo, porque trae su chimal y trae su defensa, pero son sus propias manos. Entonces se une con esta mujer y ya es cuando va a aparecer la figura de un personaje muy fascinante en la historia mexicana, Seacatltopiltzin Quetzalcóatl. Vamos por la parte de Seacatltopiltzin, porque nace en el año 1, en el mes Carrizo, se convierte en nuestro pequeño príncipe, nuestro pequeño hijo. Yo siempre acostumbro decir que el tzin, que es la parte de lo que se traduce como pequeño, generalmente a los más pequeños de la familia se les llamaba precisamente bajo este término. El tzin, Topiltzin, el más pequeño de nuestros hijos o nuestro pequeño príncipe, poco a poco se fue deformando el vocablo, porque de hecho en algún momento le dicen pues es el chocoyote o es el coyotito de la familia. Ya no se va a decir chocoyotzi. De hecho, incluso hasta las mismas plantas, pues todavía en algún momento se les llama así, los chocoyotes o jocoyito, dice la gente todavía en algunas regiones. Entonces, bueno, Topiltzin, como muere su madre cuando estaba a luz, ese momento es aprovechado por su primo Yuitimal, o su tío de Topiltzin, quien va a dar muerte precisamente a Mixcoatl, y entonces él va a ser escondido precisamente en las tierras de sus abuelos, que sería Xochicalco, y ahí precisamente es donde él se convierte en un sacerdote de Quetzalcóatl. Dicen que ahí se hizo un hombre sabio, un hombre muy culto, y hoy todavía se celebra en Amatlán, porque así le llaman Amatlán de Quetzalcóatl, en el mes de mayo, celebran precisamente su nacimiento cerca del Teposteco. Y entonces ahí, cuando él ya tiene la mayoría de edad, estaríamos hablando ya después de los 17 años, porque ya pasaron muchas pruebas,
hay que decir que sí, las escuelas mexicanas eran muy severas, entonces él debió de haber pasado muchas pruebas. Entonces Topilzin va a ser precisamente llamado por el antiguo pueblo de su padre, los de Culhuacán, y él retoma el poder de su padre, dando muerte precisamente a su tío, pero él no se queda ahí en Culhuacán, sino va a iniciar un peregrinar, y en ese peregrinar pues se van hacia lo que llaman un lugar Tolancingo, que algunos pues traducen como Tulancingo Hidalgo actualmente, y de ahí llega a una parte alta, a una meseta, donde dicen se establece y funda una ciudad a la que llama la Tolanchicotitlan. Durante este viaje tendríamos que también delimitar ciertos puntos que se van reconociendo con la actualidad, porque resulta de que cuando llega a este punto, pues hay un número muy grande de seguidores, y entonces Topilzin, cuando funda la Tolanchicocotitlan, pues es una fusión de grupos a los que podemos llamar los Tolteca Chichimeca, que son gente que ha llegado del norte, los Tolteca Nonualca, que son del Valle de México, los Tolteca Pame, que vienen de la parte serrana, más los Tolteca Otomí, que viven precisamente ya ahí en un lugar que antiguamente llamaban el Maminí, que significa el lugar de muchos vecinos, para ya ahora sí retomar el nombre de la Tolanchicocotitlan. ¿Por qué le llaman la Tolan? Porque pues ahí está el Tule, el Tular, Tola en el lugar del Tule o entre el Tular, al pie del cerro del Aguijón del Jicote, que en este caso sería el Chicuco. Entonces Topilzin, durante su tiempo, que está en esta parte alta, en esta colina de más de 2 kilómetros, por lo que mencionan algunos autores como Acosta, Robert Covin y otros autores como el Buster Pony y otros, pues hay dos áreas ocupadas precisamente, una en una etapa temprana y otra tardía, aunque relativamente están construidas en el mismo momento. Es decir, llegan a un lugar que ahora denominan a través de las fuentes la Tolancingo, que se traduce como la Tula Pequeña, porque precisamente en esta parte norte tenemos edificios de menor tamaño en comparación a los de la parte sur, que es la llamada ahora la Tula Grande. Entonces hay, digamos que este prototipo del sur, como se están construyendo a la par, es aquí donde se menciona en algunos de los textos que Topilzin, al enseñar a su pueblo las artes y los oficios nuevos, siendo sacerdote de Quetzalcóatl, va a adoptar el nombre de la divinidad, y es ahí donde empieza la complejidad de porque ya tenemos que hablar del hombre Dios, Topilzin Quetzalcóatl. Y es que es tan complejo porque pues aparece entre leyenda, entre historia, a través de la arqueología, pues podemos decir que no es exclusivo de Tula, sino que fue en todo México, que se manejaron muchas disciplinas, como es en el caso de la odontología, en el caso de la astronomía, la matemática, en fin, mucha ciencia, y lo que sí se puede observar actualmente con algunos de los elementos, que es lo que abordábamos un poco y complejo a la vez por lo contradictorio que resulta, que hay dos fases donde, en una primera donde se dice que los toltecas se les había prohibido los sacrificios humanos, y por otro lado un momento donde se observa pues que sí practicaban los sacrificios humanos. Esto tanto por la parte de la antropología física, pero también vamos a esa otra parte porque Topilzin, por lo que se puede observar en algún momento, pues debió de adoptar ciertas características, y es que en algún momento Topilzin Quetzalcóatl fue engañado por su propio pueblo. Se dice que él en algún momento le dieron el pulso en el peyote. Entonces él, con vergüenza, se va de Tula. Algunos autores mencionan que estuvo con su hermana menor. Lo que sí se puede observar es que es un abandono relativo de Tula. Sí sabemos que se van muchos toltecas porque el mismo Fray Bernardino de Sahagún
nos menciona que dejaron sus antiguayos, que se llevaron a sus enfermos, a sus viejos. Y algunos se fueron, otros se quedaron, porque pues obviamente no todos eran seguidores de Quetzalcóatl. Lo cierto es que sí sabemos que muchos grupos, por lo que históricamente vemos, con lo que incluso mencionan como Carrasco, como Sostel, es que algunos se fueron por el Valle de México hacia la región de lo que hoy conocemos como la Tolocán o llamamos Toluca, y siguieron ese paso hacia Guerrero, mientras otros pues se regresan precisamente al antiguo Culhuacán, pero otros también se van hacia el Golfo de México. Eso lo podemos observar en un lugar que llaman la Cholula, donde precisamente describen que es por donde los toltecas pasan deprisa. Pero pues muchos debieron de haberse quedado aquí, como fundadores precisamente de la escuela tolteca. Algunos otros pues llegaron hacia las costas, eso se puede observar para el castillo de Teayo, incluso algunas características constructivas que se adoptan en el Tajín de tipo tolteca, y continúan el peregrinar estos toltecas, y es ahí donde se pierde precisamente la figura del hombre para convertirse precisamente en el mito. De acuerdo a lo que dicen los textos, él se va en la casa de agua, pero cuando se va en la casa de agua promete, promete regresar. Y en esa promesa de regreso, pues precisamente muchos van a esperarlo, pero lo cierto es que cuando el tolteca dice que Quetzalcóatl se arroja al fuego sagrado, porque él se dirige hacia la Tlilan-Tlapalan, el lugar de rojo negro, el lugar de sabiduría que algunos llaman mayas o región maya tolteca. Entonces él cuando se arroja al fuego sagrado es cuando se logra transfigurar en sus advocaciones, que es precisamente algo de lo complejo que tenemos en Tula, porque aparecen 5 advocaciones, no solamente como el hombre, sino ahora también lo vamos a encontrar como una estrella que en sus advocaciones aparece como el lucero de la tarde o como el lucero de la mañana. Esta estrella de la tarde llamado Xolotl, y por la mañana lo que conocemos como Tlahuizcalpantecutli, en esos dos momentos se convertiría precisamente en el gran ciclo agrícola, que en este caso sería Xolotl cuando la época de siembras, Tlahuizcalpantecutli como el señor de la casa de la aurora, que ya anuncia precisamente las cosechas. Y precisamente en ese momento, pues lo que podemos entender con esta figura es que va a haber elementos asociados. ¿Por qué? Porque precisamente en la ciudad, en la Tolan, todavía podemos observar esas advocaciones, no solamente como el lucero de la mañana, que está representado precisamente a través de los guerreros, sino también como el lucero de la tarde. En alguno de las fuentes puede observarse como la tierra, dicen que tenía un gran hoyo, unas grandes fauces por donde era tragado Quetzalcóatl, ya convertido en estrella, pero también asociado al sol. Entonces es una asociación constante con toda la parte astronómica. Lo cierto es que sí, digamos, en ese transcurso de estrella de la tarde, estrella de la mañana, lo cierto es que sí desaparece durante 9 días, que es cuando dice, pues va precisamente al inframundo nuevamente para poder volver a salir victorioso. Y entonces esto nos recuerda lo que en origen dio precisamente a la parte primigenia que se asocia con el hombre. Entonces él vuelve al inframundo y vuelve a salir victorioso. Entonces entendemos por qué en Tula precisamente lo representaron de esta manera con los grandes guerreros, porque finalmente lo que podemos observar en estos, pues es que él viene con sus armas, con su tipo macuaul, su tipo macana, trae sus carrizos en la mano izquierda, su impulsor de los carrizos en la mano derecha,
Y además de una mariposa que lleva en el pecho, que simboliza el alma del guerrero, lleva las plumas del quetzal y del águila. ¿Por qué el quetzal? Porque precisamente Quetzalcóatl se traduce como la pluma sagrada del quetzal y la víbora, porque finalmente se conjuntan el quetzal y la víbora. Ahorita vamos digamos, a retomar esto. Lo cierto es que en esa victoria, cuando él ya viene, nos vamos a dar cuenta que en la rodela, el disco de la espalda de los guerreros de Tula, en esta rodela se puede observar al sol en su quinto momento, precisamente, contemplando que los tiempos más antiguos, pero ahora este nuevo momento lo trae precisamente en la espalda. ¿Por qué en la espalda? Porque él es un cargador, o sea, ahora se convierte en el cargador, por eso lo trae en la espalda. ¿Y por qué viene de esta manera primero Quetzalcóatl como estrella? Porque es la estrella primera que podemos observar, que aparece tanto en la tarde como en la mañana. De hecho, en la mañana es la última que desaparece. Y entonces, si él aparece primero, entonces quiere decir que detrás de él viene precisamente el sol, Tonatiuh, y entonces él viene adelante, viene Tonatiuh, pero también vendrán precisamente quienes acompañan precisamente a este, a este gemelo precioso, a esta estrella que nos ilumina, y entonces vienen precisamente los guerreros. Y entonces ahí también viene este Quetzalcóatl. Estamos hablando entonces de sus advocaciones. Ya vamos como hombre, ya vamos como divinidad también, ya vamos porque también, además de estrella de la mañana, estrella de la tarde, también aparece como el viento. ¿Por qué? Porque en las fuentes él aparece con un gran pico, como de pato, en forma de pato, y entonces ahora lo vamos a conocer como Hécate. Precisamente en Tula, en los remates del muro de las víboras, que es donde volvemos a retomar esta figura de cómo es que aparece este Quetzalcóatl, como la tierra, porque está con las grandes fauces abiertas. Y entonces ahora, a manera de parte alta, pues vamos a encontrarnos con unas formas de G mayúscula. Si nosotros cortáramos el caracol transversalmente, pues lo vamos a observar como una G mayúscula, como tendríamos el ombligo, y ya ahí tendríamos que asociar otros elementos más, como el chacmol, por ejemplo, del por qué le colocaban ofrendas precisamente en el vientre, y este pudo convertirse también en una especie de mensajero, eh, en una especie de mediador entre hombres, divinidad, y pues muchas fueron las ofrendas que se le hicieron precisamente a las divinidades y en este caso Quetzalcóatl. Lo cierto es que en estas figuras podemos volver a encontrarnos con esa nueva, digamos, representación del mismo Quetzalcóatl. Entonces ahora ya no son divinidades, sino que estamos hablando del mismo Quetzalcóatl, como hombre, como Dios, como viento, como tierra y también como estrella en esos dos momentos. Entonces, quiere decir que en algún momento las representaciones mayores que tenemos precisamente en Tula es donde aparece como un personaje, como un hombre, pero también como la divinidad. Es un personaje en descenso, porque aquí sí quiero ampliar un poquito más. Si en estos momentos nosotros buscamos, por ejemplo, el génesis de Quetzalcóatl, pues lo primero que vamos a hacer es ir al Internet. Y el Internet nos va a llevar a la clásica figura del dragón chino. Muchos hasta el día de hoy piensan que ahí es donde surge precisamente Quetzalcóatl. O algunos otros pues les atribuyen otros orígenes, incluso algunos pues dicen que no era de aquí, algo que venía de otro planeta. Pero, por ejemplo, para la cultura originaria, como por ejemplo en el caso de Hidalgo, tenemos víboras viejas,
víboras que llegan a alcanzar hasta más de 90 años. En algunas partes altas se pueden observar víboras grandes de hasta más de 2 metros, sobre todo la amarilla, la cornuda. Y entonces algo curioso que pasa es que, como decía Kafka, es una metamorfosis porque de verla tan grande, vamos a empezar a observar cómo empieza a decrecer. Es decir, la víbora se va a hacer regordeta, la cabeza se achata, se aplana, se hace pues un monstruo de tierra. Y esto viene para recordarnos las figuras de Teotihuacán o Teotihuacán, porque generalmente la clásica expresión cuando alguien observa la parte de la ciudadela, dice, ¿cómo es que considera la gente esto un arte si son víboras o lo que parecen víboras? Dice, pero están bien feas, ¿no? Y es que precisamente esa es la figura que adoptan, es las víboras viejas. Algunos dicen, no, pues es que tendrá cabeza como de, así lo he escuchado, que dicen, es que parecen cabezas de gatos, porque son monstruos de tierra, y precisamente los hipaxes que aparecen precisamente en las pilastras de la zona arqueológica de Tula, pues son esos monstruos que están ligados a la tierra, precisamente el cipaxi, que está en algún momento pues ligado al agua, y entonces esto pues cada vez se hace un poco más complejo literalmente, porque algo que podemos entender al observar los materiales, porque es algo que no hacemos, solamente vemos piedras comúnmente, observando ya los detalles, pues cómo es que ellos lograron tener o conocer una sinergia entre lo que son los elementos agua, viento, tierra y fuego. Porque es cierto que Huehue, el viejo, digamos el dios viejo del fuego, como lo traducen algunos, están ampliamente ligados porque precisamente en Tula tenemos representaciones de cómo la víbora desciende. Son rostros humanos, entre plumas y garras como del jaguar. Jorge Rufiera Acosta, que estuvo trabajando 20 años en Tula, nos lo describe como el hombre pájaro serpiente. Un personaje que prácticamente sale de entre las fauces de la víbora, pero entre las plumas podemos observar la cola y el rostro al emerger aparece con formas circulares en los ojos, lo que nos recuerda a Tlaloc. Entonces, Tlaloc, Cosijo, Tajín, Chac, porque estamos hablando del mismo, es tan importante que desciende esta víbora, pero pequeña, porque ahí ya la vamos a observar pequeña, desciende tal como podemos observarlo en Chichén Itzá, porque Tula debió de suceder lo mismo. Y es que al hablar de los mayas, pues muchos hablan de un punto y aparte, y en realidad hay una gran relación entre estos grupos, porque cuando Tula colapsa, por lo que menciona Landa, por lo que menciona el Popol Vuh, la llegada de esta gente del altiplano, e introducir el culto de una figura diferente a la que están acostumbrados a observar, Kukulcán, serpiente emplumada. Ahí se puede observar todavía durante los equinoccios, que es la preparación del suelo a las lluvias, a la preparación para las siembras. Puede observarse todavía durante el equinoccio cómo la víbora desciende, cómo la víbora asciende. Y entonces en este ascender, pues no es más que hablar de un gran ciclo, una siembra con una cosecha. Y es que es precisamente hablar del maíz, es hablar de la misma víbora. Podríamos decir que las espigas vendrían representando la cola de la víbora, mientras las hojas serían precisamente las plumas hermosas del quetzal.
Digamos que en algún momento, ya observando más a detalle, cuando hay grandes lluvias, pues se puede observar como especie de arco iris la misma hoja del maíz. Y es que todavía mucha gente cuando el maíz ya es maduro, todavía la gente se queda entre los sembradíos y dicen, eso es que se escucha la víbora. Es el viento que cuando recorre los sembradíos chocan las hojas y es el escuchar precisamente como si fuera el crótalo de esta víbora. Entonces, para la gente del campo, esto es tan mágico que cuando sembraban y cuando cosechaban, pues eran grandes ceremonias que se hacían, grandes ofrendas que se colocaban en la tierra, porque pues ahí nos encontramos con parte dual también, con el vientre materno. Entonces, podemos entender muchos de los materiales que físicamente nos dejaron, como es el caso del juego de pelota, como es en el caso de los temazcales o baños de vapor. Entonces ahí sigue esa vigencia de Quetzalcóatl. Y entonces en esa secuencia entre materiales, yo siempre cuando, por ejemplo, van a Tula, les muestro, o incluso hay ciertas plantas que, como por ejemplo, cuando las podemos tocar y las podemos mover, se escuchan como los crótalos de estas víboras, ¿no? Y entonces en esa sinergia que ellos pudieran entender entre plantas, viento y esta figura religiosa, pues poco a poco se fue extendiendo, se fue, no difuminando la figura, sino que ampliaron su concepto para darle un valor mucho mayor al que nosotros podemos entender con ojos humanos, ¿no? Poder observar todavía que en algunas figuras, en algunas representaciones, se pueden observar, por ejemplo, el maíz, como si fueran los cuchillos para los sacrificios humanos. Y ahora podemos entender, ¿no? Esa parte donde el tolteca poco a poco empieza a correlacionar estas figuras y con los mayas, pues es un claro ejemplo del estilo tolteca, de su impacto en el Caribe con lo que es Tulum. Y también en el área centroamericana, porque los quichés en la actualidad hablan sobre Humat, que significa también en el quiché la serpiente emplumada, y poco a poco se fue haciendo un teje dentro de lo social y religioso tan complejo que fue muy difícil para muchos autores precisamente entender precisamente todo esto, pero que hoy con todos los trabajos que se están haciendo, pues es interesante, ¿no? Entender que en algún momento una ciudad histórico-mítica fue denominada por los trabajos de Acosta, Guiberto Jiménez Moreno y otros investigadores como la capital del Imperio Tolteca. ¿Por qué? Porque hablar de toltecas y Quetzalcóatl, pues es hablar de muchas ciudades donde hubo gente culta, donde hubo gente sabia, como la Tola Teotihuacán, como la Tola Xolulan. Y entonces en esa complejidad, Tula del estado de Hidalgo vuelve a reocupar un punto muy importante, porque eh, en trabajos, por ejemplo, recientes, y eso lo podemos observar con la tira de la peregrinación y lo que menciona López Aguilar en la actualidad, pues es que cerca de Tula se dio un gran evento histórico mítico, porque fue en el Hualtépetl o en el Coatepetl, porque dice por el rumbo de Tula. Eh, el nacimiento de Huitzilopochtli, precisamente. Y a partir de ahí dice que cuando pasan por Tula, pues tratan de rescatar precisamente todo lo que era la cosmovisión, todo lo que es el pensamiento tolteca. Y cuando precisamente se funda Tenochtitlan, continúan con la tradición del linaje tolteca, porque forman una gran alianza con Culhuacan y Acamapixtli, siendo del linaje tolteca, ocupa el trono azteca mexica. Una vez mexicas, van a continuar con esta tradición y precisamente en tiempos de Ixcóatl,
es cuando se rescata en tiempos de Tlacaele lo que conocemos como la toltecayotl, como la toltequidad, ¿sí? Y este pensamiento digamos, de amalgama de conocimientos que heredaron del tolteca, pues fueron poco a poco extendiéndose todavía, porque incluso se hablaba sobre el regreso de Quetzalcóatl, y cuando dicen que se fue en la casa de agua y prometió regresar en el Seacatl, que coincide con el 1519, pues algunos autores vieron en la llegada de los españoles incluso el regreso de Quetzalcóatl, al que describen de muchas formas, ¿no? Lo cierto es que el desenlace lo conocemos, pero hasta ahí se sigue hablando sobre los toltecas, se sigue hablando sobre Quetzalcóatl. Eh, de hecho, hay un trabajo muy interesante ahí cerca de Tula que casi no se conoce. Son unos petroglifos, son unos petrograbados que se considera que en tiempos de Axayácatl fueron hechos en un homenaje precisamente a Quetzalcóatl, en un homenaje a los toltecas que describe Guilberto Jiménez Moreno a través de las representaciones, donde se puede observar a una víbora y a un personaje enlazados precisamente sobre el tule, sobre un tejido, sobre un petate o petate. Y entonces en esa figura aparece el año Seacatl en el ángulo superior derecho, acompañado de otras divinidades como están ligados al maíz. Y ahí puede uno observar a un personaje, pero sin rostro. Es quizás por eso que dicen que cuando Quetzalcóatl se va de Tula, que está viejo. Ya no dicen, los textos dicen algunos autores que usaba una máscara de piedra verde y que cuando sí aparecía públicamente pues no exhibía su rostro. Entonces cuando se dice que le dieron el pulque y el peyote, él se exhibió, él se exhibe públicamente y le da mucha vergüenza ver su rostro viejo y arrugado. Es cuando se dice que la bebida que le ofrecen, el pulque y el peyote, es una bebida que le va a volver la juventud. Entonces, su propio pueblo le engaña, su propio dual, que en este caso es Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es el antagónico de la película tolteca. Y es el malo, es el oscuro, es el negro, el Quetzalcóatl oscuro, que engaña a su propio hermano dándole esta bebida. Y es por eso que dicen que se va con vergüenza, pero promete regresar. Entonces, en esa salida tan precipitada, pues no se logró mucho rescatar de Tula, cuando en muchas regiones son ciudades más completas, pues Tula está muy dañada, Tula está muy destruida, fue incendiada, lo que nos recuerda que el fuego sigue siendo sagrado. Tula en algún momento pues se habla sobre una ciudad histórico-mítica y más mítica que histórica. Por eso para muchos autores pues es una ciudad inexistente como Quetzalcóatl. Entonces en estas diferentes traducciones es muy visceral hablar del hombre y del Dios al mismo tiempo. Muy complejo porque viene acompañado de un matiz incluso occidentalizado, como un hombre blanco, como un hombre barbado, que enseñó lo que traía precisamente de un lugar desconocido. Un hombre al que incluso llaman Jesús Quetzalcóatl, o incluso otros dicen que pudo tratarse de Santo Tomás. Lo cierto es que este es un concepto que va más allá de lo que podríamos imaginar a través de la ciencia o a través de lo que puede observarse en algunos lugares. Hemos tenido oportunidad por ejemplo, de encontrarnos en algunas regiones cómo las víboras todavía descienden. Esto es a raíz precisamente de lo que comentaba casi inicio, de cómo las víboras se hacen viejas y regresan convertidas en las víboras de agua. Para la gente, el observar cómo una víbora desciende es destrucción. Nosotros le llamamos las trombas. Y todavía en muchas regiones se puede observar esto cuando el maíz incluso puede observarse un camino en zigzag cuando desciende precisamente el agua con tal fuerza que tira literalmente al maíz.
cuando ya tiene, pues ya está casi en mazorca, cuando está en jilote, dicen en chilote. Y entonces este maíz vuelve a levantarse solito, sin necesidad de ayuda humana. Y entonces esos caminos que hizo la víbora de agua se pueden observar en muchas regiones, y la gente todavía sigue hablando de ese Quetzalcóatl que en algún momento se habló precisamente en Tula. Cerca de Tula hay un lugar que se llama San Pedro Nextlalpan, por ejemplo. De acuerdo a las historias tolteca-chichimeca, en este lugar pues se dio un enfrentamiento de los más fuertes, digamos, históricamente hablando, entre gente de Tula contra gente del norte. Todavía hace algunos años, cuando la gente sembraba, pues todavía encontraba huesos con puntas de obsidiana, casi en superficie, porque siguen apareciendo todavía hasta el día de hoy cuando construyen en estos lugares, pues muchos huesos humanos, pero concretamente en un cerro que está subiendo hacia uno más elevado, aparece todavía parte de un altar prehispánico. De hecho, en algunas localidades vecinas a San Pedro Nextlalpan, como este Petitlán, todavía hace algunos años, y no estoy hablando de hace 100 años o más años, la gente acostumbraba a llevar ofrendas a la víbora. Dicen a Quetzalcóatl, a la serpiente emplumada, llevaban ofrendas como alimentos, eh, como, como materiales, en fin, muchas ofrendas que la gente que todavía le llevaba a Quetzalcóatl. Pero la gente poco a poco se empezó a olvidar de Quetzalcóatl y esta víbora con pluma se fue de este lugar. Y pues en momentos recientes se dio a conocer ya que pues aparecen las aguas, pero aguas termales, agua como los pocos géiseres que tenemos en Hidalgo. Y entonces, hablar de Quetzalcóatl, pues es hablar de una complejidad tan grande que, que a través del mismo texto de los aztecas mexicas, hablar de la toltequidad, hablar de Kukulcán, hablar de Botarán, como dicen en el norte, todavía resulta basado pues en los elementos de tipo sagrado, en los rumbos del universo, a través de los materiales, como todavía aparecen muchas representaciones, no solo digamos, de la víbora como tal con plumas, sino que está asociado pues a diferentes eventos. Observar todavía que los materiales siguen siendo asociados con Quetzalcóatl, como es la coraza, como es la rodela de pirita, los materiales conchas con caracolas que siguen siendo encontrados. Y a través de las representaciones hay una representación física en Tula, en las pilastras, donde puede observarse a un personaje ataviado, vestido ricamente con armas, y en la parte más alta del tocado, que se observa en forma de águila, aparece una serpiente emplumada. Esto nos lleva a pensar que pues hubo muchos sacerdotes dedicados o asociados al culto de Quetzalcóatl, y a través de las esculturas, por ejemplo, a través de los portaestandartes, podemos entender que muchas de las festividades pues estaban ligadas a esto, a los eventos del día, de la noche, de la vida, de la muerte, y que estaban ligados con Quetzalcóatl. Cuando se estuvo trabajando, por ejemplo, en la catedral, en la reconfiguración de lo que fue el altar, fue curioso porque encontraron precisamente abajo del altar mayor una serpiente emplumada. Nadie explica cómo es que llegó hasta ahí una serpiente emplumada, un trabajo tolteca. Eh, Dentro de lo que conocemos por algunos personajes como Motolinía eh, um, y otros autores, pues la gente no se quería ir de los templos. Entonces la pregunta, pues que incluso se hacían
algunos religiosos, pues es qué tan profundo, qué tanto impacto se logró con la evangelización que se pensaba que se había dado. ¿Por qué cuando se quitaron los santitos, como es madera estofada, como es madera hueca, por qué salían las piedras? Y ya entonces la pregunta sería, ¿a quién se seguía rindiendo ofrendas? ¿A quién seguían rindiendo cultos durante esos momentos? Y encontrar todavía a través de los juegos de pelota, a través de muchos materiales, figuras donde la serpiente emplumada pues sigue siendo muy significativa, a través de los juegos de pelota en las áreas habitacionales. Son figuras muy, muy íconos que incluso entre los mayas se pueden observar pues muchas víboras, personajes que en algún momento se observa que los están en pleno sacrificio, en plena muerte, y siguen apareciendo las serpientes. Y entonces, pues sería un tema mucho, muy, muy extenso, porque pues es muy complejo hablar de esas figuras, los vasos mayas, por ejemplo, donde se siguen observando las víboras, las víboras eh, en ascenso, no en descenso. Y ir hablando de lo que mencionan algunos autores como Guillermo Bonfil, eh, este, Felipe Solís, eh, Arturo Gómez, López Austin, por ejemplo, eh, en fin, hablaríamos de mil autores, pero lo interesante es que es un tema que podemos llevar a diferentes planos. Es una parte, es un crisol Quetzalcóatl mucho, muy complejo para poder abordarlo, digamos, en un solo momento. Es un elemento asociado, es una figura muy, muy mística, muy, muy mágica, que todavía podemos escuchar que habla la gente en diferentes regiones de México. Bien, me parece importante acotar que esta parte de que dices es un elemento asociado. Si bien tengo entendido, ¿no? Que en los diferentes tiempos, épocas, ¿no? En el preclásico, clásico, posclásico y en las etapas de transición, sí, sí aparecían estas serpientes, pero que en cada momento no es porque significaran Quetzalcóatl, ¿no? Sino que más bien se aludía a estos principios de unión del ciclo de la Tierra, del cosmos, ¿no? Y como decías hace rato, son ciclos que se van estableciendo tanto en la siembra, los ciclos del agua, los ciclos del día y de la noche. O sea, para ellos era importante esta parte que está ligada, ¿no? Y en muchas ocasiones está esta serpiente que se está comiendo la cola o la unión de la cabeza con la cola, que significa ese ciclo, ¿no? Y ya hasta, comentabas de que hasta cierto periodo, donde ya empieza la figura o el nacimiento de Topiltzin-Quetzalcóatl, es cuando se va considerando esta parte de hombre Dios o hombre deidad. Y creo que sí es importante, ¿no? Aclarar para que se entienda que no siempre ha sido Quetzalcóatl, sino que es una alusión o una simbología a algo que ya siempre ha estado permanentemente considerado en todas las culturas. Sí, digamos, son manifestaciones que tiene uno, Ujú. una figura, que puede ser viento, puede ser agua, puede ser la Exacto. tierra misma, puede ser el Sí, fuego, porque además esta víbora, cuando yo les hablaba sobre la víbora de agua, pues es un evento donde el viento con la tierra se conjuntan, con el fuego y el agua. Entonces, hablar de un momento formativo, pues es hablar de origen. En exacto. otro momento clásico, pues es hablar de algo que se mueve, es Ujú. decir, el agua que corre. Pero para otro momento, pues es hablar de la fusión, porque encontrar una serpiente con cabeza a piso, con la parte alta, pues significa que es un momento pues muy elevado donde se conjunta o donde se centra la parte humana con la espiritual. Es Ujú. decir,
se van a unir el cielo con la tierra. Hay una gran fusión en este momento donde se pierde o donde va a cambiar precisamente la connotación antigua con la última, ¿no? Y Sí. poco a poco entenderlo como parte de un conocimiento, como parte de una trascendencia, como parte de un gran viaje, porque pues también está ligado a a la muerte. Es decir, todavía para muchos cuando ven a la víbora, pues es signo de muerte, es símbolo de muerte. Claro. Para muchos el encontrar una víbora pues es peligro. En fin, tiene muchos matices esta Ujú. interpretación de los tiempos. Claro, Creo que el hombre le atribuye valores durante el tiempo. claro. Y en ese último momento pues ya aparece como filosofía. Exacto. Fíjate que a mí me parece interesante esto porque yo te iba a preguntar, bueno, ¿qué representa simbólicamente la serpiente emplumada como figura de origen, ¿no? Más allá de un dios específico? Porque están estas, digamos, ideas o atribuciones que se han dado posteriores a lo que serían estas culturas y que a lo mejor estamos nosotros transgrediendo una idea que no era cierta, ¿no? Pero tú cómo lo ves como historiador y experto en este sentido, ¿qué hay respecto a esa representación simbólica? Pues en algún momento creo que es la parte primigenia, es atribuirle al dador de vida, al mismo Quetzalcóatl. Y con el tiempo forma parte de una fusión de corrientes, de filosofía, que con el tiempo último digamos, del posclásico tardío, Sí. pues ya parece como algo más allá de lo filosófico, porque se convierte en esa parte. Hay algo muy curioso en algunas regiones donde tengo imágenes, donde se puede observar víboras que de la nada aparecen. Entonces, decirte que Quetzalcóatl como una secuencia de asociaciones, no solamente como el dador de vida, sino también como la parte. Hay una representación que me llamaba mucho la atención en los textos de Sagún, donde está una biznaga Ujú. y hay una figura de una divinidad que pende precisamente. La divinidad está arriba y abajo está la biznaga. Sí. Y algo curioso es que allí está, pende del ombligo. Y observando el ombligo, que es como una G mayúscula, se observa precisamente como los caracoles cortados. Y entonces quiere decir que por eso eh, podemos observar que las ofrendas, muchas de ellas están colocadas en el plexo, Ujú. concretamente ligado al ombligo, a la parte de la vida misma. Entonces, ahí tendríamos que empezar a asociar a Quetzalcóatl con diferentes eventos que parecen tan comunes y parecen aislados, pero que en realidad están en conjunto. Es que a nosotros no nos han enseñado a observar, solamente nos enseñan a ver. Es por Ujú. eso que quizás no entendemos muchos de estos aspectos. Es decir, entender a Quetzalcóatl como un todo, pero separado. Como yo les comentaba, es quizás Tula lo más complejo porque Quetzalcóatl aparece en 5 advocaciones. Y la mayoría, por ejemplo, entre autores y visitantes, pues solamente ve una figura, ve una piedra y dice, pues es que esto debe de ser quizás Quetzalcóatl, ¿no? Pero va más allá, va a una asociación tan mística, tan mágica, tan llena de sentido a través de los materiales, que yo creo que nos faltaría esta y la otra vida y otras más para poder entender a ese Quetzalcóatl. Porque si bien es cierto, y algo que comentaba hace un momento, nosotros damos por cierto algo, Ujú. pero que en realidad con el tiempo ya dejó de tener una vigencia. ¿Por qué? Porque los materiales nos dan nuevas herramientas, los nuevos materiales nos permiten entender un poco más. Con el tiempo, pues vamos a ir transformando quizás todo esto, pero
que si bien ellos le atribuyeron un valor más mágico, más religioso, porque pues se observa una espiritualidad muy grande en estas, en estos personajes, pues nosotros como que hemos perdido como que esa visión de ellos y adoptamos una figura más no de vencido, sino más bien de vencedor, ¿no? Como que a Quetzalcóatl, pues solamente, pues sí, fue alguien que existió y punto, ¿no? Claro. Pero no vemos que allá en otras regiones, pues la gente todavía ve a través de actividades, mismo Quetzalcóatl, un vigente, un vivo, no algo que fue escrito, sino todavía en muchas regiones, por ejemplo, las danzas, por ejemplo, que en algún momento fueron danzas mayores, danzas menores, pues todavía representan a la serpiente en movimiento, en esa oscilación, en ese zigzag que todavía podemos observar hasta físicamente con las víboras, ¿no? Entonces hay un adentramiento más complejo todavía, pero pues bueno, quizás con el tiempo podamos interpretar algunos de estos aspectos, ¿no? Pero por el momento creo que esa parte de naturaleza con hombre, creo que es mucho, muy grande. Muy grande. Y en esta parte, precisamente, ¿puede hablarse del nacimiento de Quetzalcóatl como un mito de génesis de la conciencia mesoamericana? Sí, sí, porque finalmente la Toltecayotl de eso se trata. Ujú. Es decir, ahora la vida es una filosofía, Sí, es entender por qué, a dónde vamos a llegar, entender qué nos ha sido entregado y cómo lo transformamos. Es decir, nuestra propia existencia, cómo podemos entenderla, a dónde vamos a llegar, a dónde queremos trascender, claro. solamente como el humano normal o como el guerrero, ¿no? Todavía, pues de hecho en lo que se describe como el sexto sol habla sobre esto. Y precisamente el tonal, el alma, la conciencia, pues esto podemos asociarlo a mucho que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con la reflexión, que tiene que ver con la meditación acerca de los eventos, que parecen tan comunes, pero que no tienen un origen. Y es ahí donde a veces nos perdemos, ¿no? En estas mutaciones que en ocasiones vamos encontrando. Mm, exacto. Y esta parte dual del Dios con la forma en que los pueblos concibieron el inicio de la vida y el destino humano, ¿cómo va a influir esta visión dual? Pues precisamente tiene que ver con el nuevo guerrero, tiene que ver con ese grado de conciencia y con esa visión diferente acerca de un pasado, porque en el sexto sol se dice, nacerán los nuevos guerreros que vienen del pasado. Y entonces es ahí donde se viene esta otra parte tan compleja para poder precisamente escribirlo y poder Sí. entender del por qué poco a poco pues estamos observando a un ser más espiritual, más consciente, más observador. Y entonces de eso habla precisamente el sexto sol. Qué hermoso, ¿no? Hablabas de la figura de Seacatl-Topiltzin-Quetzalcóatl. ¿Qué tanto es real o simbólico dentro del mito? Pues de hecho hay, pues esta figura, de hecho a Quetzalcóatl, pues se le representaron de diferentes formas en el Ujú, Museo Nacional de Antropología, precisamente durante los trabajos de Jorge Rufier Acosta en un edificio que se conoce como el Corral. Fue encontrada precisamente una figura, pero con cabeza de coyote. ujú. El coyote es como el nahual de Quetzalcóatl, como su animal protector, como su animal sagrado. Y entonces, poco a poco, esas representaciones del hombre a través de los materiales, como es en el caso de los petroglifos, pero ya de época azteca mexica, Ujú. pues nos van dando nuevos elementos para poder entender a un Quetzalcóatl más, más diversificado. Es decir, no solamente entenderlo como el hombre, sino también ahí tendríamos que hablar de lo que algunos llaman el hombre animalizado incluso, porque a través de los materiales pues, que
Quetzalcóatl aparece con figuras diferentes. Es decir, aparece con extremidades de jaguar, aparece como el coyote, como les comentaba, con la máscara, o también con la víbora como tal, ¿no? Entonces, quiere decir que poco a poco Quetzalcóatl pudo haber amalgamado precisamente esa parte mística con una parte mágica, con una parte cósmica, con una parte naturaleza, pero también con una parte humana. Y eso es lo que a veces pues no asociamos precisamente, no solamente queremos ver, pero por método científico, que era un tipo con tal característica física y que si no es así, entonces deja de tener sentido histórico y solamente un sentido inventado. Ajá, Entonces, creo que trato de amalgamar un poco más allá de lo que nosotros podemos entender. claro. Esta parte de la dualidad divino-humano en Quetzalcóatl fue complementaria en las distintas épocas históricas. Se sabe de algunos sacerdotes más, pero del que más se menciona a través de las fuentes, pues es el de Tula Tupilzin Quetzalcóatl. Creo que es ahí donde aparece el hombre y el dios al mismo tiempo y que fue muy conflictuante para el que escribió la historia. Ujú, De ahí que precisamente separarlo en los diferentes momentos, pues ha sido muy complejo. claro. ¿Y cómo es que seguiría apareciendo en otras regiones y en otros grupos? Exacto. Tiene que ver mucho también esta parte de la influencia maya, que bueno, finalmente era más hacia los mexicas y todo esto, pero sí también había influencia porque sí se ve que hay familiaridad, como decías tú, con otro nombre, pero sí estaba presente esa serpiente también ahí y como que se hermanaba, Sí, ¿no? La sí, concepción, vaya, ¿no? El sentido era sí, sí, casi sí. igual. Ajá. Sí, de hecho, me tocó platicar con gente de Guatemala, una embajada de quichés, y pues ellos decían, pues es que así como tú estás hablando de Quetzalcóatl, nosotros así hablamos de Quetzalcóatl. Ujú, Solo que sí exacto. sabemos, dice que cuando ellos llegaron acá, pues sí nos impusieron muchas costumbres diferentes, Claro. y entre ellas, pues ver a una serpiente emplumada. Ujú, Pero ellos hasta el día de hoy, pues dicen Cucumat. Entonces, pero pues sigue siendo el mismo Quetzalcóatl. Y entonces, exacto. pues esa es la parte interesante, ¿no? Cuando la gente de otros lugares dice, pues es que yo tengo algo parecido a lo que tú estás diciendo, ¿no? Y entonces es ahí donde se hace la riqueza, multicultural, ¿no? Exacto. Pues sí, estas influencias van permitiendo tener estas simbologías similares, pero se van adaptando o adoptando dependiendo de la sociedad, ¿no? En la que se está viviendo. Así es. Ujú. Sí, sí, exactamente. ¿Qué nos dicen los mitos del nacimiento de Quetzalcóatl sobre la visión mesoamericana de la concepción y la fertilidad? Pues de hecho, él como dador de vida, pues aparece en esa connotación, ¿no? Ujú, Él como dualidad, no solamente por rescatar como el guerrero, digamos, ¿no? ujú, Rescatar los huesos, rescatar el maíz, porque también a él le fue entregado el maíz y podérselo entregar al hombre, pero con su mismo autosacrificio, pues también dar vida al hombre, ¿no? Con su propia sangre. Entonces, es ahí donde, pues como dador de vida, como protector, como el que entrega el maíz, el que entrega la vida, pues es una divinidad mucho más vasta todavía, ¿sí? ujú. Porque nos remitimos solamente pues al concepto de la víbora con plumas, ¿no? Pero pues no lo asociamos como toda esta temática, ¿no? De primigenio, de eh, agua, viento, lluvia, tierra, que aparece ligado precisamente a la vida misma, a través del embarazo, a través de el nacimiento, a través de la trascendencia, o sea, va más allá de aspectos tan simples, ¿no? Claro. Podríamos entender a Venus, estrella matutina, asociada a Quetzalcóatl, hablando como un símbolo del
primer aliento del mundo o el amanecer del nacimiento, por ejemplo. Así es, sí, porque finalmente pues él es el que viene. Ujú. Si él no aparece, pues entonces algo va a suceder, ¿no? Como ellos decían, si un eclipse, si algo eclipsara precisamente a Venus, pues entonces nos tendríamos que preocupar de que a lo mejor no pueda haber sol, ¿no? Ah, Es una parte hasta de tipo adivinatoria, ¿no? sí, Ahí, sí, sí. qué bien. Y en esta otra de sus formas de presentarse, el viento, el soplo, el aliento divino de Quetzalcóatl, ¿qué papel tienen los mitos fundadores de la humanidad? Porque fue él el que dio la palabra al mismo hombre, ¿no? Y Ujú, por eso precisamente la voluta se ve en forma de la palabra, en forma del sonido, ujú. y es por eso que a partir de ahí, pues los caracoles son el soplo, Quetzalcóatl es el soplo de vida, Claro, finalmente, pero ajá, también es el signo de la palabra. Esas figuras asociadas al cuerpo humano tienen que ver con la figura del pato, con la figura del ave, con la figura del agua, o sea, es que él es todo finalmente. Y exacto, eso es lo que a veces nos es un poco complicado poder entender o interpretar, ¿no? Porque prácticamente él era todo, ¿sí? ajá, ok. Y a ver, esta pregunta aquí intrínseca. En el mito, ¿Quetzalcóatl nace para crear al hombre o el hombre nace para llegar a ser Quetzalcóatl? Podríamos decir que Quetzalcóatl es el que da vida al hombre. El hombre aspira a estar con el Dios, con la Ok. divinidad. Y en esa transición, pues algunos alcanzaron un nivel mayor que los otros, ¿no? Y en este caso Topilzin, pues se Ujú. convierte también en una divinidad. Es ahí donde no podemos decir que es un dios, es una divinidad, porque asciende o aspira llegar al nivel mismo de Quetzalcóatl. Bien, exacto. La caída y partida de Quetzalcóatl hacia el oriente, que nos comentabas, puede leerse como un mito de muerte simbólica previa a un nuevo nacimiento. Sí, de hecho, pues él básicamente lo que hace al arrojarse al fuego, pues es trascender. Sí. Trascender de la figura humana a ahora la parte cósmica. Que eso es lo que finalmente nosotros buscaríamos, ¿no? Incluso a través de Dante Alighieri, el cielo, que acá sería también el cielo, pero ahora como el ubicar, pues sería precisamente poder llegar. Y a veces la forma de llegar ahí pues era a través de la muerte, incluso el lograr ser el guerrero, no lograr el nacimiento para poder llegar a esos niveles más altos, ¿no? Que era Claro. incluso ser parte del séquito de la divinidad, ¿no? Y es ahí donde pues aspiraríamos todos, porque pues a nadie nos gusta. Sí, nos gustaría, digamos, perdón, nos gustaría ir al infierno, como diría Claro. Dante, ¿no? A la parte de las pruebas, ¿no? Todos Ajá. quisiéramos el pase directo, ¿no? Pues así ellos, ¿no? Creo que en esa, en ese punto de trascendencia, pues lo que aspira el hombre, pues ser parte de la divinidad, ¿no? Y pues toda Exacto. religión en eso se basa, pues en que seamos parte de la divinidad, ¿no? Sí, Llámese como se le llame. claro. También hay una paridad con el sol, con el ciclo solar, ¿no? Precisamente. Sí, sí, porque el solar y el lunar son la parte no solo cuantitativa, sino cualitativa también, porque viene esta parte otra de las siembras y las cosechas con lo lunar, Claro. mientras la parte civil pues rige la parte de las actividades, la parte terrestre, ¿no? Mientras la Ujú. otra sería la parte celeste. Sí, Así claro. es. Eh, ¿Tú Sí. considerarías que su regreso mítico prometido es el anuncio como de una nueva era de conciencia o un nuevo ciclo de renacimiento del mundo? Así es, porque más bien estamos viviendo precisamente el sexto sol, ¿no? Ujú. Donde
se habla de del nuevo guerrero. Y ese nuevo guerrero, como decíamos hace un momento, pues es el que ya va a tener un grado de conciencia mayor en comparación al anterior, ¿no? Entonces Ujú. creo que ahí pues nos va a llegar un nivel un poco ya diferente, ¿no? Sí, Sí, claro. definitivamente. Es este Ah, momento. oh, padrísimo. Ok. ¿Qué cambia en la conciencia cuando el Dios no solo está arriba, sino también fue hombre y vuelve a ser Dios? Creo que en ese sentido nosotros los hombres, Ajá. pues aspiraríamos a llegar a ese punto, ¿no? No solamente de conciencia, de pasar del inconsciente al consciente, y Sí, que somos parte de una naturaleza, que somos parte de un concepto, pero también de algo mágico, ¿no? Yo creo que el hombre dentro de sus aspiraciones no solamente es material, también es espiritual, pero creo que el sí, hombre se ha basado más en el concepto material que espiritual y es ahí donde el nuevo guerrero se caracteriza por eso, precisamente, eso es claro. lo que dice el texto, sí, sí, ser más espiritual. Sí, Y esa parte espiritual, pues es lo que ahorita podemos decir, pues es estar en contacto con la naturaleza, con los animales, con el hombre mismo, entender que somos parte de un todo y que no ujú, somos seres aislados y que no necesitamos de nada, somos parte de ese gran ciclo. claro. En cuanto a dialogar hoy la historia de Quetzalcóatl con la espiritualidad contemporánea, ¿cómo podría hacerse sin traicionar su raíz ancestral? Pues creo que tenemos que partir de ser espirituales para poder entender, para poder ser o para poder regresar a ese punto de partida. Es decir, cuando nosotros vamos o nos venden un temazcal, Ujú, nos venden un concepto más a lo mejor médico. Dicen, cuando usted entra al temazcal, pues va a limpiar su cuerpo, pero no nos dicen que es regresar al vientre materno. Pocos son ujú. los que realmente manejan las plantas como tal, manejan los elementos sagrados, ¿no? Sí, Como que a la vez hemos perdido parte de esa esencia, ¿no? De regresar a esa parte de valor de lo que en algún momento ellos les atribuyeron, ¿no? Como es en el ujú, caso del temazcal, como es en el caso de la, de la palabra, el respeto a los adultos, por ejemplo, ¿no? Antes el respeto a los adultos era de lo primero que nos enseñaban en casa, ¿no? Y ahora no, ya somos así como que somos iguales, ¿no? Eh, sí, nos dice la ley, somos iguales, pero debe de haber un cierto respeto por los diferentes niveles, ¿no? claro, Debería de empezar todo desde ahí, atribuirle un valor al todo, así es, sí, sí, el respirar, el esa, comer. Y ahorita la naturaleza pues juega un papel muy determinante en este sentido. así es. Revalorar a la misma naturaleza, a los animales sobre todo. Entonces, ser más conscientes de los tiempos, de todo prácticamente. ¿Tú consideras entonces con lo que me estás diciendo que hay una enseñanza ética y simbólica a través del nombre de Topiltzin? ¿Alimentan esta parte divina del mito? Así es. Sí, Ajá, porque mientras no tengamos esa conciencia de que la planta siente, de que el animal siente, claro, de que entonces no vamos a lograr un equilibrio. Seguiremos en el mismo materialismo, ¿no? claro, Entonces, tenemos que revalorar precisamente lo que tenemos, hasta el agua, que es claro, algo que nos olvidamos, ¿no? De disfrutar en cada momento, ¿no? Al tomarle, al combinarlo con nuestro cuerpo, eh, la planta al entrar en contacto con nuestro cuerpo, en fin, creo que habría un, mm, eh, un simbolismo mucho más grande que no hemos logrado entender claro. Y que yo lo con el hombre veo, mismo. sí, fíjate que conviviendo con gente que practica la mexicanidad, pues sí ves que hay eso.
Y la educación de los hijos que tienen estas familias es en base a eso, ante la sensibilidad de poder tener ese contacto con la naturaleza, ¿no? Y todos los sentidos de armonizar y de respetar, desde que sale el sol hasta que se va. Es hermoso, es un poema cada día, o sea, viven un Sí, poema cada día, ¿no? Bueno, a mí se me sí, hace, ¿no? De veras muy atrayente porque ven la vida desde otro punto de vista y permanecen más aquí y ahora. No sé qué piensas tú. sí, de hecho, el contacto con la naturaleza, el contacto con los animales, nos vuelve más humanos. Ujú. No somos tan inhumanos, de hecho. Entonces creo que eso es lo que nos hace falta, ser más Exacto. humanos. Ujú. Y creo que en la actualidad, pues es de lo que estamos más sufriendo. Hemos perdido el respeto por la naturaleza, por las plantas, por el agua, por el tiempo, por el sol, por la luna, por el maíz, por todo prácticamente. Ujú. Entonces, cuando se hace esa conciencia, y esa frase me encantó de que cada día es un poema, es de lo más grande que podemos entender precisamente a través de la conciencia. Eso es cierto. Ujú. ¿Qué dirías aquí? Sí, es que yo diría que tenemos que aprender a ver, a observar, más que ver a observar, aprender a escuchar, y con esto vamos a poder entender mucho. Y es como nos podemos empezar a encontrar con nosotros mismos y ya ser más humanos. Claro. ¿Somos hijos del maíz o somos hijos del viento? ¿Cómo lo respondería Quetzalcóatl? Creo que somos de todo. Somos hijos del maíz, somos del soplo de vida, somos los hijos del agua, somos Ujú. hijos de la tierra, somos hijos del fuego, porque somos esos elementos en conjunto, ¿no? Y creo que cuando podamos entender esto, podemos entender que nuestro cuerpo está en contacto constante con una conciencia, con un crecimiento constante, pero no hemos logrado esa fusión, no hemos, vivimos más en la inconsciencia que en la conciencia, ¿no? Claro. Entonces, cuando lleguemos a ese punto de entendimiento, entonces vamos a poder entender que cuando hacemos un sorbo del agua, pues nos hacemos uno con el agua, ¿no? Si Ujú. respiro, si observo, si escucho, si, si a través del tacto, a través de mis sentidos, puedo ser uno con lo otro, pues entonces ya estoy viviendo en el grado de conciencia. Y Claro. entonces, vivir igual. Y nos vamos a acabar todos sin entender que el gran valor que tiene todo. Sí, claro. Exacto. Qué peligro. ¿Qué frase final dejarías al público sobre el nacimiento de lo sagrado en lo humano desde esta gran divinidad dual? Pues yo creo que sería el que tenemos que aprender a vivir cada momento. Como lo han dicho muchos, tenemos que aprender a vivir cada segundo de nuestra existencia. Lo Ujú. que algunos han denominado el carpe diem, porque tenemos que aprender a vivir todo, desde el ver, el tocar, el sentir, el oler, el, el escuchar, el caminar, el comer, el todo. Entonces, creo que tenemos que aprender a vivir cada minuto y ser más conscientes de todo lo que está en contacto con nosotros. Claro. ¿Crees que Quetzalcóatl está dormido en nuestra historia o está naciendo todavía nuestra identidad? De hecho, hay, el doctor Florescano dice, tenemos una cultura subterránea. Ujú. Creo que nos hemos ido más por lo que es científico que por esa otra parte que es ver un poco más allá de lo vigente que tenemos. Que Claro, mucho de lo que actualmente tenemos es el de un pasado rico, pero no hemos sabido valorar. Y es ahí donde podemos empezar a adentrarnos para poder entender toda esa enseñanza. exacto. Sí. ¿Qué invitación, por último, nos dejará o nos deja el mito
para atrevernos a volver a nacer desde lo más noble, sabio y luminoso de nuestra humanidad. Estar en contacto con la misma naturaleza. Poder entender que la naturaleza nos enseña, que el vuelo del ave nos enseña, que el sonido del ave nos enseña, que el agua nos enseña, que la planta nos enseña. Creo que cuando estemos en ese punto, pues hacer, vamos a hacer y ser lo que realmente estamos destinados como hombres, como humanidad. Ujú. Qué hermoso, ¿eh? La verdad, así es. Pues Jesús, yo te quiero dar las gracias porque pues es un reencuentro con nuestros propios valores, con nuestra esencia, con esas concepciones que de alguna manera pues forman parte de nuestra vida misma, de nuestro principio. Y el hecho de descubrir o redescubrir cómo era considerado en nuestras raíces, pues es maravilloso, ¿no? Porque ahí llevamos la esencia de todo esto. Así es. Sí. Esa es la Pues mexicanidad. exactamente, ¿no? Que hay que volverla a rescatar de- desde Así nuestros es. propios valores y nuestra historia, ¿no? Así es. Eso Así. es lo primero. Qué bueno, pues de veras infinitas gracias por estar. Si nos puedes dar, por favor, tus redes sociales. Jesús García a través de Facebook, Ujú. o creo que yo también estoy por ahí me parece que en Instagram. Instagram. A veces llego a subir algunas publicaciones, o Ajá. por el WhatsApp, ahí estamos igual, para cualquier duda, cualquier comentario, y pues en Tula, ¿no? Para que vengan a visitarnos. Sí, totalmente. Una rica visita contigo es muy amena y muy enriquecedora, ¿no? Porque les decía yo desde la otra vez, pues la explicación que das. Pues cada quien tiene su forma, su estilo, pero tú te vas muy hondo, ¿no? De la historia y de las concepciones y eso pues siempre alimenta el alma, ¿no? Y te deja así con el gusanito de querer saber más y pues de maravillarte, ¿no? De lo que estás diciendo, dices, wow, ¿no? Todo eso hay aquí encerrado, es maravilloso. Ujú. Entonces, pues sí, Sí, amigos, si muy se rico. quieren, si quieren contactarlo, voy a dejar aquí en la caja de descripción el teléfono de nuestro amigo Jesús García para que puedan contactarlo y váyanse a dar un sábado, dominguito por allá, que está muy lindo y pues siempre es como vivificante volver a estas partes de nuestras esencias, ¿no? Qué bueno, El regresar a nuestras raíces. así es. Pues amigos, con Quetzalcóatl pues recordamos que nacer no es solo llegar al mundo, es despertar algo, algo que arrastra como la serpiente, recordándonos de dónde venimos y que se eleva como la pluma, recordándonos a dónde podemos llegar. Tal vez Quetzalcóatl no es únicamente un dios que nació alguna vez, tal vez es la certeza de que lo sagrado sigue naciendo cada mañana dentro del ser humano cuando se atreve a evolucionar, aprender, sanar y reconstruirse. Gracias por acompañarnos en esta gran conversación y pues que cada quien se haga una pregunta. ¿Qué necesitan hacer hoy dentro de mí para hacerme un poco más al Dios que soy, para acercarme a Él y al hombre que aún estoy gestando? Espero que pues esta plática les haya enriquecido, les haya despertado algo en su interior. Y pues bueno, nos vemos hasta el próximo encuentro en Espiritualidad Científica. Recuerden que estamos tratando este tema del nacimiento desde diversas aristas. Y pues no se pierdan nuestro siguiente programa. Recuerden darle like, por favor, compartirlo. Para nosotros es muy importante porque cada like pues nos da la posibilidad de entrar a los algoritmos de YouTube y pues que se difunda todavía más este programa. Y si a usted le gustó el contenido, pues por favor, benefícienos con el pulgar arriba para que pues podamos llegar a más. Muchísimas gracias, Jesús. Bendiciones hasta donde estás. Y pues nos Gracias. encontraremos prontamente otra vez. Ujú. Claro que sí. Gracias, hasta Excelente luego. noche. Hasta Igualmente. luego.